Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea la hora en la cual se encuentren viendo esta grabación. El día de hoy haremos la explicación de la práctica de estequiometría y la determinación del reactivo límite por el método de Job, el cual es un método experimental que de muy buena forma nos ayuda a la determinación del reactivo límite en una reacción química. Como eh, conceptos claves para tener en cuenta, en una reacción química tenemos los reactantes que van a formar los productos. Dentro de los reactantes hay uno que cuando se acaba ese reactante, la reacción va a parar. Entonces ese reactante es el que me va a limitar la reacción como tal y por eso se conoce con el nombre de reactivo límite. Los demás reactivos que sobran se denominan reactivos en exceso. El reactivo límite determina la cantidad de producto que se va a generar. Entonces, este método, como les decía, es un método experimental y se basa, en este caso, en reacciones. Aquí vamos a tomar el ejemplo con reacciones de precipitación. Entonces ustedes van a encontrar dos sustancias. En este caso tenemos el cloruro de calcio y tenemos el carbonato de sodio. Entonces servimos con cuidado acá un poquito de cada uno de ellos. La idea es evitar al máximo la contaminación. Listo. Entonces, ¿en qué consiste la práctica? Si nosotros miramos acá, tenemos una tablita, ¿sí? Entonces, tenemos 9 tubos de ensayo, los cuales están ya numerados acá, ¿sí? Tengo del 1 al número 9. Y acá voy a tomar, por ejemplo, es indistintivo como usted lo quiera tomar. Yo puedo tomar, por ejemplo, acá esta primera columna que sea el cloruro de calcio y que esta segunda columna sea el carbonato de sodio. Es una opción. O la otra opción es al contrario, que esta primera columna sea el carbonato de sodio y esta segunda columna sea el cloruro de calcio. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Por ejemplo, yo voy a tomar como ejemplo acá que esta primera columna sea para el cloruro de calcio y esta segunda columna sea para el carbonato de sodio. Entonces me dice que tengo que tomar para el primer tubo, tubo número 1, tengo que tomar 1 mililitro de cloruro de calcio. Para el tubo 2, 2 mililitros. Y así sucesivamente hasta llegar a 9 mililitros. Por otro lado, para el tubo número 1, o sea, para este tubo, debo adicionar 9 mililitros de carbonato de sodio. En total, los tubos deben tener un volumen de 10 mililitros. Como sugerencia práctica, ¿qué se recomienda o qué les recomiendo? Que empecemos a servir primero un reactivo. Entonces yo tomo 1 mililitro, 2 mililitros y después hago el barrido con los otros mililitros del siguiente reactivo. Esa es la forma más fácil y más práctica para hacerlo. Entonces, una vez ya tenemos esto acá servido, vamos a proceder a llenar los tubos. ¿Listo? Ya es uno. Listo. Entonces acá ya hemos dispensado en el tubo 1 1 mililitro de la sustancia. ¿De cuál sustancia? En este caso ustedes pueden escoger cualquiera de las dos. Yo he dispensado 1 mililitro de cloruro de calcio. Tubo 2, 2 mililitros. Tubo 3, 3 mililitros y así sucesivamente hasta el tubo 9, donde van 9 mililitros de cloruro de calcio.
Ahora voy a tomar la siguiente sustancia, que en este caso es el carbonato de sodio. Entonces, en este primer tubo voy a dispensar 9 mililitros, segundo tubo 8 mililitros y así sucesivamente como me lo muestran acá en la guía. ¿Listo? Entonces vamos a proceder a dispensar el carbonato de sodio. Una vez que ya tenga los dos componentes en cada uno de los tubos, se procede a agitar la mezcla muy bien, ¿sí? Se procede a agitar la mezcla y se espera un tiempo hasta que se forme el precipitado. Entonces vamos a hacer la dispensación de la sustancia. Ahí, grabando. Entonces ya hemos adicionado acá el carbonato de sodio y observamos esto aquí. ¿Sí? Entonces lo que vamos a proceder es agitar vigorosamente los tubos de ensayo para que la reacción quede bien homogénea. O sea, para que... Entonces, agitamos muy bien cada uno de los tubos de ensayo. La idea es que en el tiempo nos dé la formación del precipitado. Entonces aquí ya agitamos el primer tubo, procedemos a hacer lo mismo con el segundo tubo. Hacer una agitación vigorosa. Y así con todos los otros tubos de ensayo. Entonces, después de transcurrir un tiempo, aproximadamente unos 30 minutos, procedemos a medir la altura del precipitado de cada uno de los tubos. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá el tubo número 1, mido la altura del precipitado y la doy en milímetros. Entonces yo mido acá, ¿cuánto mide ese precipitado? Ya lo tengo. Entonces, este precipitado, y voy apuntando en la tabla que aparece en la página número 66. Entonces apunto la altura de mi primer precipitado acá. Listo. Tomo el segundo tubo. Y también mido la altura del precipitado. ¿Sí? Y entonces esa altura la apunto acá en mi tablita. ¿Listo? Y repito el mismo procedimiento, medir las alturas de cada uno de los tubos, el precipitado, y los apunto acá en la tabla número 66, en la tabla de la página 66. Haga el corte 1, listo. Acá ya hemos apuntado las alturas de los precipitados. Entonces, por ejemplo, en el primer tubo la altura nos dio 8 milímetros, en el segundo tubo nos dio 12 milímetros, 30 milímetros, 20 milímetros y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? En esta cuadrícula que aparece acá, se debe graficar en el eje Y. Entonces yo hago acá, construyo aquí el eje Y. Y construyo acá el eje X, como para ir... Entonces nos dice, con los datos obtenidos, o sea, con estas alturas, debo realizar una gráfica. En el eje Y, o sea, acá, debo ubicar el volumen de uno de los reactivos. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar acá, digamos, o bien sea esta columna, o bien sea esta columna.
debo escoger uno de los reactivos. Me voy a ir por esta columna. Entonces, esta columna equivale a 1 mililitro, 2 mililitros, 3 mililitros, 4, sucesivamente hasta llegar a 9. Entonces, en el eje Y, acá, voy a escribir, por ejemplo, entonces tomo esto como 1 mililitro, 2 mililitros, 3 mililitros. Hago la cuadrícula como tal. Hago mi cuadrícula acá hasta completar los 9 mililitros. Y en el eje X, o sea acá, debo colocar la altura del precipitado, o sea este valor que obtuve, en milímetros. Entonces, pues digamos, vamos a suponer que esto sea como 10 milímetros, de estos de acá que sean 10 milímetros. La altura del precipitado, 10 milímetros. Entonces, para el primer tubo, que tenía 1 mililitro del reactivo cloruro de calcio, la altura del precipitado fue de 8 milímetros. Entonces, hago mi gráfica y dibujo acá. Y ubico el primer punto. Para el segundo punto, que fueron 2 mililitros, se dice que fueron acá, para 2 mililitros, nos da una altura de 12 milímetros. Entonces 2 mililitros los ubico acá en 12 mililitros. Claro, ustedes lo hacen mejor con su reglita bien acomodadito y después uno los puntos, ¿sí? O sea, observo la gráfica y uno los puntos, y al hacer la gráfica uno se da cuenta exactamente dónde es el punto estequiométrico. Es decir, el punto estequiométrico es donde las dos cantidades son exactamente iguales. Y a partir de ahí se da la determinación del reactivo límite y del reactivo en exceso. Una vez hecho eso, entonces se determina el punto de equivalencia o el punto estequiométrico, y uno dice, el punto estequiométrico me dio en el tubo número 5, por ejemplo, o en el tubo número 4, y a partir de ahí se hacen todos los análisis que se deben hacer. Entonces vamos a explicar cómo se hace entonces para esta parte. Determine el número de moles de cada reactivo en el punto de equivalencia. Entonces, ya para finalizar, nos piden en la página 67 determinar el número de moles de cada uno de los reactivos en el punto de equivalencia. En la gráfica que hicimos, el punto de equivalencia nos da cuando uno de los reactivos tiene 4 mililitros y el otro tiene 6 mililitros. Entonces partimos del concepto de la molaridad, que son el número de moles de soluto por los litros de solución que se tiene. Como nos piden hallar el número de moles en el punto de equivalencia, despejamos de acá. Entonces, si yo multiplico la molaridad por los litros de solución, me dará la cantidad de moles de soluto. Como les mencionaba, en el tubo número 4 del cloruro de calcio, o sea, en el tubo número 4 se da el punto de equivalencia para la reacción. Entonces, las sustancias, aquí tenemos la reacción química, ¿sí? Esto es un precipitado. El precipitado usualmente lo expresamos aquí así, o como una S que se precipita, y esto está en medio acuoso. Esto también está en medio acuoso y esto también está en medio acuoso. Entonces, 4 mililitros los pasamos a litros. Aquí está el factor de conversión y tenemos este resultado. Ahora bien, tenemos la molaridad de la solución que tomamos ahí de cloruro de calcio, que es 0,2 molar, y lo multiplicamos por el volumen en litros que nos dio en el punto de equivalencia que está en el tubo número 4. ¿De dónde saco yo ese punto de equivalencia? De la gráfica que habíamos acabado de hacer. No sé si
si recuerdan, una gráfica así más o menos, para que sea una gráfica así. Entonces yo determino, listo, ese es el tubo número 4, y aquí está la altura del precipitado. Entonces tengo 4 por 10 a la menos 3 litros por 0.2 moles, me da 8 por 10 a la menos 4 moles de cloruro de calcio. Y acá hago exactamente lo mismo con el reactivo del cloruro del carbonato de sodio. En este caso, para el tubo número 4 son 6 mililitros, 6 mililitros, los cuales nos dan 6 por 10 a la 3 litros. Y cuando yo multiplico acá esto, ¿sí? Esto nos da 1,2. Pues aquí rectificamos. Su merced. Entonces, acá tenemos 4 mililitros, 6 mililitros, los pasamos a litros, lo multiplicamos por la concentración del carbonato de sodio, que fue el que tomamos allá, que está también 0,2 molar, y nos da 1.2 por 10 a la menos 3 moles. Entonces, acá miramos, nos dice, determine el número de moles de cada reactivo en el punto de equivalencia. Como respuesta para la práctica que acabamos de hacer, esta es la solución. Entonces, en el punto de equivalencia, el número de moles del cloruro de calcio es 8 por 10 a la menos 4 y 1.2 por 10 a la menos 3 para el carbonato de sodio. Y esta es la determinación del reactivo límite y del reactivo en exceso por el método de Joule.